En este vídeo vamos a hacer un cuestionario de repaso de los conceptos importantes que hemos visto en este bloque de contenidos. Comenzamos con una definición de clase. Una clase es, y tenemos ahí 4 posibles soluciones. Respuesta A, bloques de código independientes que descomponen una tarea en funciones simples. Respuesta B, plantillas que definen la composición de cada elemento de un programa. Respuesta C, cada una de las instancias concretas que se crean durante la ejecución de un programa. Y respuesta D, los atributos que tiene cada elemento de un programa. Bien, la respuesta A, bloques de código independientes que descomponen una tarea en funciones simples, es la definición de función, no de clase. La respuesta C, cada instancia concreta que se crea durante la ejecución de un programa es un objeto, no una clase. Y la respuesta de los atributos que tiene cada elemento de un programa, pues es la definición de atributo de información. La respuesta correcta en este caso sería la B. Las clases son plantillas que definen la composición, la información y las operaciones que van a tener cada uno de los elementos que componen un programa. Los elementos que conforman una clase son, respuesta A, variables y tipos de retorno, B, objetos e instancias, C, atributos y métodos, D, variables y funciones. La respuesta correcta en este caso sería la C. La clase se compone de la información que se almacena, que se llaman atributos, y las operaciones que se pueden hacer con los objetos de esa clase, que son los métodos. Realmente son variables y funciones. La respuesta D sería medio correcta. Pero aplicado al campo de programación orientada a objetos, es más preciso y más específico llamar a las variables de una clase atributos y a las funciones que tiene métodos. Los objetos de una clase se crean A, declarando una variable del mismo tipo que la clase, B, declarando uno a uno los atributos que contiene, C, usando getters y setters, D, usando los constructores de la clase. Bien, pues para crear los objetos de una clase hace falta usar su constructor con la palabra new y asociarlo a una variable del tipo de la clase, pero específicamente hay que usar el constructor de la clase para instanciar los objetos de esa clase. Pasamos a las relaciones. En este caso, dado el código que tenemos a continuación, tenemos una clase jugador con 2 atributos, un nombre que es un string y un equipo que es el tipo equipo. ¿Cuál de las 4 respuestas que tenemos a la derecha es la correcta? A, la clase equipo hereda de jugador. B, el jugador está asociado a un equipo. C, un equipo tiene muchos jugadores. D, la clase jugador hereda de equipo. En este caso no hay ninguna relación de herencia, o no se ve ninguna relación de herencia, porque no aparecen aquí 2 puntos en el caso de C# o la palabra extensa en el caso de Java. Jugador no está heredando de ninguna otra clase, con lo cual podemos descartar la respuesta A y la respuesta D. Nos quedarían la B o la C. La B nos dice que el jugador está asociado a un equipo. Dentro de la clase jugador hay un atributo de tipo equipo, con lo cual esa sería la respuesta correcta. La respuesta C, un equipo tiene muchos jugadores, probablemente sea cierta, tiene sentido pensar eso, pero desde el código que estamos viendo no podemos averiguarlo. Tendríamos que ver el código de la clase equipo y ver si internamente tiene una lista o un array de jugadores, y en ese caso podríamos decir que sí. Dada la asociación que tenéis ahí entre la clase cliente y la clase pedido, ¿qué 2 de las respuestas que tenéis a la derecha son las correctas? A, un cliente hace muchos pedidos. B, un pedido tiene muchos clientes. C, un cliente hace un pedido. D, un pedido tiene un cliente. Bien, para eso hay que fijarse en la cardinalidad que tenemos en la asociación. Hay que tener en cuenta que, aunque nos pueda confundir al principio, los números puede que estén colocados en el lugar que nosotros no pensamos que es el correcto. La relación entre cliente y pedido, la cardinalidad la tenemos aquí. Un cliente hace muchos pedidos. Y al revés, un pedido es de un cliente. Con lo cual las respuestas correctas en este caso serían la A y la D. Un cliente hace muchos pedidos, el asterisco que conecta cliente con pedido, y un pedido tiene un cliente, el 1 que conecta pedido con cliente en el sentido de derecha a izquierda. En cuanto a la herencia, dado el código que tenéis a la derecha, tenemos una clase empleado con una serie de atributos, nombre, DNI y salario, y una clase programador que hereda de empleado y añade un atributo propio que es el lenguaje en el que trabaja el programador. Tenemos un método mostrar que saca información
por pantalla de una serie de atributos. Y tenemos que ver cuál de esas 4 respuestas es la correcta. De cada programador mostramos su nombre y lenguaje. Pues dentro de la clase programador, en el método mostrar, podemos ver que estamos mostrando el nombre del programador, que lo hemos heredado del empleado, y el lenguaje, que lo tenemos aquí propio de la clase programador. Podría ser correcto. La clase empleado hereda de programador. La clase empleado no tiene 2 puntos, con lo cual la clase empleado no hereda de nada. No hay ninguna herencia. La B es incorrecta. Habrá un error porque el nombre del empleado es privado. El nombre del empleado es un atributo privado de la clase empleado. Estamos intentando acceder a él desde la clase programador, que es externa, con lo cual aquí va a haber un error de compilación y nos va a decir que el nombre es privado y no podemos acceder a él. La respuesta correcta en este caso sería la C. Y la D nos dice, habrá un error porque los programadores no tienen nombre. Sí que tienen nombre, lo han heredado, lo han incorporado al heredar de la clase empleado, pero como es privado no pueden acceder a él directamente. Tendría que ser a través de algún getter o algún setter, o bien definiendo los atributos como protegidos.